Bueno, estábamos viendo que Pablo estaba respondiendo a las noticias que trajeron los de Cloé, y la más urgente de todas era la que hablaba del problema que había en la iglesia sobre la división. Pablo les dice que realmente es ridículo que haya divisiones en la iglesia porque Cristo no puede estar dividido. Y si tenemos comunión con Cristo, es imposible que tengamos división dentro de la iglesia, que no tengamos comunión con los hermanos. Sin embargo, ellos decían, uno seguían a Pablo, otro a Apolos, otro a Cefas, otros decían que seguían a Cristo, pero eran grupos facciosos que no se ponían de acuerdo entre sí. Y el tema básico, en realidad, es que gran parte de la iglesia cuestionaba la autoridad de Pablo. Y el apóstol les dice que el hecho que él haya ido a la iglesia con una palabra tan clara y tan sencilla, era una elección, no era una casualidad. Él había determinado solamente hablar de la palabra de la cruz porque él confiaba en el poder de la cruz. Y ahora va a continuar en el capítulo 2, exponiendo sobre esto, porque no es cuestión de sabiduría humana, la sabiduría humana no tiene poder. Ellos estaban enamorados de la sabiduría humana, pero Pablo les dice, ustedes, si se miran a sí mismos, se dan cuenta que hay muy pocos de ustedes que pueden llamarse ricos o muy pocos que se pueden llamar sabios, prácticamente ninguno. Al contrario, dice, lo vil del mundo, lo despreciable, lo que no es lo que Dios escogió para avergonzar a lo que es, para avergonzar la sabiduría del hombre. Ahora, los primeros 5 versículos del capítulo 2 continúa con esta exposición de Pablo sobre la diferencia entre la palabra de humana sabiduría y el mensaje del Evangelio. Así que vamos a leerlos, los primeros 5 versículos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Como vemos, no hay nada que separe estos 5 versículos de lo que venía Pablo exponiendo. Vemos que la división en capítulos no suele ser perfecta. Hubiera sido mejor que el capítulo 2 comenzara en el versículo 6. Bueno, pero es lo que tenemos, así que continuamos entonces con el hilo de razonamiento que venía Pablo exponiendo. Y una especie de conclusión, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Se está remitiendo entonces, está recordándoles cómo fue él, cómo comenzó él a predicar en aquellos primeros días que leemos en el capítulo 17 de Hechos, el 18, perdón, de Hechos. Él no alardeaba de un mensaje muy florido, de mucha retórica. El mensaje de él era sencillo y claro. Y cuando leemos, y el versículo siguiente también, fíjate que dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, yo no me propuse ir con palabras sencillas, no palabras de sabiduría, sino que
centré mi discurso, dice Pablo, en Jesucristo y crucificado. Fue una elección que él tomó. Cuando llegó a Corintios, él tenía ya esa decisión tomada. Ahora, cuando leemos, nosotros sabemos que en el capítulo 18 de Hechos leemos cómo se fundó la iglesia en Corintios. Pero cuando leemos el capítulo anterior, vemos que Pablo, antes de ir a Corinto, que es la segunda ciudad más importante de Grecia, Pablo prefería siempre ir a las principales ciudades, a las capitales de las regiones. Antes de llegar a Corinto, él estuvo en Atenas, la capital de Grecia, el centro cultural, filosófico, neurálgico del pensamiento griego. En Atenas estaban los principales filósofos, y Pablo estuvo allí y estuvo discutiendo con los principales filósofos, dice, con los estoicos y con los, ¿cómo eran nosotros? ¿Cómo? Epicúreos. Entonces, cuando vos lees lo que ocurrió en el capítulo 17, es muy interesante. Pablo estaba discutiendo, dice, con los filósofos, y él traía un nuevo mensaje. Y él estaba hablándoles a los filósofos con un mensaje a la altura de ellos. Estaba hablándoles con palabras que podían llegar a impresionarlos. Hasta tal punto, dice, que fue tanto el interés que despertó Pablo, que lo llevaron, dice, al versículo 22, lo llevaron al Areópago. Vamos a leerlo, 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces Pablo está hablando del Areópago. ¿Qué es el Areópago? El Areópago es como un concilio de filósofos. El Sanedrín es el concilio judío, ¿no es cierto? Que tocaban temas que tenían que ver con la justicia. En cambio, el Areópago era el concilio griego, pero tocaban temas que tenían que ver con la moral y con la religión. A ellos, dice, lo leemos en el capítulo 17, les encantaba escuchar cosas nuevas. Y acá tenían a alguien que le estaba poniendo algo nuevo. ¿Y Pablo qué hizo? Les predicó sobre el Dios no conocido. Él, si vos lees la prédica de Pablo, hace toda una disertación hasta llegar a alguien determinado por Dios, que era el que Dios mandaba. Y cuando, después de toda esa introducción de palabras de sabiduría, quiere hablarles de la resurrección, se le burlan. Dice el versículo 32, pero cuando oyeron, hasta ahí venía bien Pablo, despertando el interés de todos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Muy poco fruto de su trabajo en Atenas. Pablo, evidentemente, se fue decepcionado en Atenas, no pudo establecer una iglesia. Él había centrado su prédica no en Cristo crucificado, sino en el Dios no conocido. Y había intentado impresionar a los filósofos con palabras muy eruditas, y le fue muy mal. Evidentemente esto sirvió para que fuera a Corinto con otra actitud. Ahí ya había decidido predicar, centrar su mensaje solamente en la cruz, en Cristo y en
crucificado. Nunca más iba a caer en aquel error. Es la primera vez que Pablo habló con palabras de humana sabiduría y no le fue nada bien. Entonces dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y a este crucificado. No es que Pablo está en contra de lo intelectual. Él era una persona muy preparada, muy capacitada, había estudiado, se había capacitado con el principal maestro de Israel. Realmente vemos sus cartas que era una persona que sabía exponer muy bien sus pensamientos, pero él no confiaba en eso. Él entendió que lo único que tiene poder, en realidad, es la palabra de la cruz. Entonces, dice que se propuso entonces solamente hablar de Jesucristo y a este crucificado. No es que él solamente va a hablar del hecho histórico de Jesucristo, sino que cuando se habla de Jesucristo y este crucificado, se habla también de todas las implicancias que tiene la cruz, porque Jesucristo fue crucificado por algo. Esto tiene que ver con el pecado y el juicio y la condenación. Y también la cruz tiene que ver con beneficios que recibe el que cree. Tiene que ver con la salvación, con la vida eterna, bueno, con la fe, el arrepentimiento, con la resurrección en el día final, con la entrada a los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, cuando se habla de Cristo y que esté crucificado, se refiere a eso, a todo lo que tiene que ver con la cruz. Y vos fíjate que él sabía que este mensaje tan sencillo y cristocéntrico iba a traer muchísima oposición en Corinto. Y él lo dice, para unos es una locura y para otros, una locura quiere decir una estupidez, y para otros es un tropiezo, una ofensa. Para judíos ofensa, para los gentiles locura. Pero para algunos de los que escuchan, algunos de esos gentiles, algunos de esos judíos, Cristo y Cristo crucificado es poder de Dios para salvación. Entonces no depende de la manera en que uno lo expone, sino depende del poder que tiene en sí mismo el mensaje. Y esto es algo que tenemos que entender nosotros y que tiene que entender la iglesia hoy. Porque la iglesia, la gran mayoría de la iglesia actual, justamente trata de evitar lo que es inevitable. Trata de evitar la oposición, la ofensa, que nos ridiculicen cuando se habla del mensaje de Cristo. Por eso, de alguna manera se trata de ocultar la cruz. Y para ocultar la cruz, entonces, se ponen de relieve otros asuntos, como promesas que la Biblia no ofrece. Y con frases que suenan lindas y que pasaron a formar parte del lenguaje cotidiano cristiano. Dios te ama, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y recursos o métodos como campañas, donde se habla de campañas de milagros, ¿cómo se llama? La famosa invasión del amor de Dios. Todas estas cosas que simplemente ofrecen otro evangelio, otro Jesucristo. O sea, es un mensaje de engaño, porque se oculta la cruz. Que ese es el centro del mensaje. Ese es el mensaje y no otro. Cristo y este crucificado. Tenemos que entender que cuando se predica a Cristo y a este crucificado, se va a recibir oposición. Para unos es una estupidez y para otros es una ofensa. Una y otra cosa provoca rechazo. Solamente aquellos que Dios determinó son los que van a entender que Jesucristo es poder de Dios, el mensaje de la cruz es poder de Dios
para salvación. Y Pablo entonces está hablando de aquel tiempo en que empezó a predicar con ellos, que se había propuesto ir con ese mensaje y no con otro. O sea, él se propuso confiar simplemente en el mensaje, que Dios iba a obrar a través de él. Por eso él dice y confiesa, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Está realmente siendo sincero Pablo, está abriéndoles el corazón y le está mostrando cómo él estuvo en Corintio. Con debilidad, dice. Y esa palabra traducida con debilidad también se puede traducir como enfermedad. Así que podemos entender que Pablo está hablando en un sentido de una debilidad física, porque si vos lo pensás un poco, este era su segundo viaje misionero. Él ya había sufrido en su cuerpo el apedreamiento, había sufrido azotes, había sufrido frío, hambre, algún que otro naufragio que no se menciona, pero que después en la segunda carta de Corintios dice que sufrió varios. Entonces ya para esta altura ya había sufrido naufragio, había estado en el agua fría muchas horas. Todas esas cosas claramente tienen que afectar la salud. Un cuerpo que recibe todas esas cosas. Fue apedreado hasta ser dado por muerto. Imagínate eso. Imagínate cómo queda el cuerpo después de eso. Entonces, claro que su cuerpo resentía todas estas cosas. Aparte, en Gálatas se nos sugiere, bueno, algunos entienden de que Pablo tenía un problema de vista. Puede ser que él también haya tenido problemas de visión. No vamos a poner nuestra fe en eso, pero hay posibilidades. Tenemos el hecho de que él en Corintio también tuvo que trabajar para sostenerse. Él dice que junto con Priscila y Aquila tenían que construir carpas para su sostén. Después, en la carta, acá en 1 Corintios, va a hablar sobre ese tema. Pero esto, obviamente, le quitaba tiempo para su trabajo misionero. Y además, ese trabajo de hacer carpas, tiendas, era un trabajo mal visto por las personas. Era un trabajo que lo hacían los esclavos, por ejemplo. Entonces, él tenía que también ser menospreciado por muchos de los corintios, y encima tenía, como sabemos, la oposición constante de los judíos, que siempre estaban tramando males contra él. Entonces Pablo dice, yo estaba en debilidad y estaba con temor y temblor, hasta tal punto estaba en esa situación, Pablo, temor y temblor, lo dice, que se le presentó, como sabemos, el mismo Señor Jesucristo, para fortalecerlo y decirle, no temas. Lo tenemos en Hechos 18:9. 18:9 dice, si lo buscas, dice, si lo tienen ahí, lo lean ustedes, así lo hacemos un poco más participativo. Hechos 18:9. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles. ¿Y el 10? Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Ves? Él estaba amedrentado porque le querían hacer daño. Evidentemente los judíos estaban urdiendo males contra él. Después vemos que en el siguiente viaje que él hace a Corintio, él tenía planeado volver al continente, digamos, a Mileto, por mar. Sin embargo, se entera de que los judíos estaban planeando un atentado contra él en el mar, entonces tiene que volver por tierra. Entonces realmente él estaba amedrentado. Y tal es la oposición que tenían los judíos contra él, que logran llevarlo delante del procónsul y lo acusan. Pero el procónsul entiende que eran problemas
de palabras, dice él, cosas que no interferían en las leyes romanas, entonces él se mantuvo al margen, dice que los echó. Pero bueno, vemos que Pablo realmente estuvo ese tiempo, 1 año y 1 año y 6 meses, en Corintio, con debilidad, con temor y temblor. El mismo Señor Jesús se le tuvo que presentar, fíjate vos lo débil que él estaba. Sin embargo, él tenía que seguir porque el Señor le prometió, ahí hay mucho pueblo. Le dice, habla porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Entonces, bueno, él estuvo allí, como decíamos, 1 año y 6 meses. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él estaba en debilidad, no podía confiar en sí mismo, no podía confiar en sus propias fuerzas. Por eso dice, mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder. Él, en la segunda carta a los Corintios, él va a decir que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta ¿en qué? En mi debilidad. Entonces, acá lo demuestra. Él estaba en completa debilidad, sin embargo, el Espíritu Santo se manifestaba constantemente con poder. Para que mi predicación, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Ahora, él estaba diciendo, y después lo va a confirmar, no me quiero adelantar, pero él estaba diciendo que él estaba confiando plenamente en el mensaje, no en la manera en que el mensaje es transmitido. Entonces, él no estaba buscando convencer a los corintios, no estaba buscando palabras que ellos quisieran escuchar, palabras agradables para ellos, que a ellos les encantaban. Acuérdate que los griegos les encantaban los hermosos discursos, por eso Apolos era también recibido en Corinto. Ahora Pablo no. Pablo iba con el mensaje simple, sencillo, pero dice que había demostraciones de poder. Le dice, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿Qué significa esto? A ver, quiere decir que cuando Pablo predicaba, se manifestaba el Espíritu Santo y se había contra millones de milagros y de sanidades y prodigios. No, no está diciendo absolutamente eso. Porque cuando habla de poder, ¿de qué está hablando? ¿Qué es el poder del Evangelio? Para salvación. Entonces, cuando él predicaba el mensaje sencillo del Evangelio, el Espíritu Santo se manifestaba como convenciendo a los oyentes de pecado, de justicia, de juicio, lo estaba convenciendo de salvación. De eso se trata. Y de hecho, cuando estuvo allí en Corintio, él escribió las 2 cartas a los tesalonicenses. Y en la primera carta a los tesalonicenses dice así, 1:5, para que entendamos de qué está hablando él, ¿no? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, le está diciendo a los tesalonicenses. Esta carta, vuelvo a repetir, la escribió desde Corinto, en este mismo tiempo. Sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos de entre vosotros por amor de vosotros. Acá lo que está diciendo, y ahora vamos a leer otras versiones para que nos aclare mejor. Cuando habla de poder, está hablando de poder de convicción. El Espíritu Santo convence que las palabras que está diciendo Pablo son de Dios. Fíjate lo que dice la NBI. Este versículo, 1 Tesalonicenses 1:5. Porque vuestro evangelio le llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Y la Nueva Traducción Viviente dice así, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad.
Entonces, cuando habla de poder, está hablando de poder de Dios para salvación. Pablo hablaba las palabras sencillas del Evangelio, se dedicaba a hablar de Cristo y este crucificado, y el Espíritu Santo obraba con poder de Dios para salvación. Certificaba esa palabra con el poder de Dios. Y dice Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, porque si la fe de ellos hubiera estado fundada en las palabras de Pablo, en la sabiduría de Pablo, él, los hubiera convencido, pero esa fe se hubiera evaporado al poco tiempo, porque estaba fundada en la sabiduría de los hombres. Pero él dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe de los corintios estaba fundada en el poder de Dios. Esto significa que Dios, el poder de Dios, convencía a los corintios que esa palabra que él estaba dando era palabra verdadera, era palabra de Dios. Poder de Dios para salvación. Si hubiera ido con palabra de humana sabiduría, tal vez se hubieran convencido de manera pasajera. Pero él fue a hablar el Evangelio y es Dios obrando en los hermanos, en la gente. ¿Qué hace Dios? Dios produce fe en los corazones, produce fe, y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, por medio del Evangelio. De eso se trata que Dios confirmaba con Espíritu Santo y poder. La gente se convertía. De eso se trata. Roberto, ¿cuántas veces por error las iglesias te enseñan o destacan ese pasaje de Hechos 17 de Pablo, de cómo Pablo, por tal de ganar las almas, se parecía más al mundo, ¿no? Y dejaba de lado el Evangelio, digamos, por tal de atraer a la gente, a las multitudes, o por lo menos así se interpretaba. Claro. ¿No? Pero vos fíjate cómo cambia cuando vos lo lees en el contexto. Cambia muchísimo. Bueno, entonces ahora Pablo, que está hablando del poder de Dios y cómo Dios actúa en los creyentes, es que ahora va a centrar su atención en eso. Sigue él hablando de las divisiones en la iglesia, no se está yendo. Él está volviendo, pero ahora está hablando, vamos a leer los versículos 6 al 16, donde él sigue explicando por qué él no habla palabras de humana sabiduría, porque él confía en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, sin embargo, Pablo, parece que él estuviera hablando en contra de la sabiduría. Y él dice, no,
Él está hablando en contra de la sabiduría humana como incapaz de proveer salvación. Él dice, bueno, pero nosotros igual hablamos sabiduría. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Él está hablando de que, claro, volvemos al tema, los corintios amaban la sabiduría humana. Y Pablo les dice, bueno, yo, aunque fui con palabras sencillas, fui con palabras de sabiduría, pero no sabiduría de este mundo, con la sabiduría verdadera, la sabiduría que proviene de Dios. Dice, no con la sabiduría, no de este siglo, dice, ni de los príncipes de este siglo. Cuando habla, el Nuevo Testamento habla en estos términos de siglo, este siglo, siempre está en oposición al siglo venidero. Este siglo es el siglo donde vivimos y donde Satanás reina. Creo que yo lo expliqué acá, ¿no? Y donde Satanás es el Dios de este siglo. Dice que el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio. Este es el siglo de Satanás. Y el apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido rescatados de este siglo. Fíjate lo que dice Gálatas 1:4. Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nosotros no pertenecemos a este siglo. Este siglo es el mundo, esa es otra posible traducción, el mundo, que está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno, pero nosotros no. Nosotros hemos sido rescatados de esto. Por eso también el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice que no nos amoldemos a este siglo, no estemos en el mismo molde, no seamos como las personas de este siglo, sino que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, no tenemos que amoldarnos a este siglo, no somos de este siglo. Y Pablo dice a los corintios que la sabiduría que él está hablando, él y sus colaboradores y todos los que, no es la sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, de los grandes de este siglo, los que dirigen el mundo, los grandes pensadores. Esos tienen esta sabiduría que, como dice Santiago, es humana, terrenal, diabólica. ¿Por qué? Porque está bajo el dominio del Dios de este siglo. Entonces nunca ellos van a poder entender esta clase de sabiduría. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría ¿entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. ¿Quiénes son estos? Los que han alcanzado madurez y sabiduría son los que entienden la sabiduría de Dios. Y con esto no está dando a ver cómo puedo decirla. No está clasificando a los cristianos. No está diciendo que hay cristianos que son maduros y hay cristianos que son inmaduros. Los que han alcanzado madurez son los que entienden la sabiduría de Dios. Y los que entienden la sabiduría de Dios son ¿quiénes? Los que tienen el Espíritu Santo. Entonces, vos alcanzaste la madurez cuando el Espíritu Santo vino a morar en vos. Todos los cristianos están en el proceso de maduración. Vamos a ser completamente maduros, allá cuando estemos con el Señor en su venida. Ahí vamos a estar completamente maduros. Mientras tanto, todos estamos en un proceso, algunos con un grado tal vez mayor que otros
en el crecimiento, pero todos estamos en ese proceso. Entonces, la Biblia no habla de que hay cristianos maduros y cristianos inmaduros, cristianos espirituales y cristianos carnales, cristianos buenos y cristianos malos, o más espirituales que el otro, o mejores que el otro. No, todos estamos en un proceso, y el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Entonces, Dios trabajando en cada uno de nosotros. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez y sabiduría? Son los que, o sea, si acá hay un contraste, es con los que no han alcanzado madurez y sabiduría, que es las personas que no tienen el Espíritu. ¿Se entiende? Entonces, habla sabiduría, Pablo, a los que han alcanzado sabiduría y madurez, a los que entienden el mensaje. Los que entienden el mensaje son los que tienen el Espíritu. ¿Se entiende? Que hay que sí son, porque vos decís acá, entonces le está hablando que algunos no eran cristianos. No. Él lo que está diciendo es que el mensaje que él da... Sí, pero dice, yo no les hablé con sabiduría a ustedes, no hablé con sabiduría. ¿Por qué? Porque ustedes... Sabiduría la hablo a los que son creyentes. No fue con palabras de humana sabiduría. Ahora, él habla sabiduría, o sea, el mensaje de él tiene sabiduría. El Evangelio liso y claro, como eran palabras de sabiduría, pero solamente los entendían los que tienen el Espíritu Santo, los que alcanzan a entender eso, que son los que tienen el Espíritu Santo. O sea, los que Dios les despierta el Espíritu, o sea, eran realmente muy bebés en ese entonces, pero entendieron el Espíritu. Los otros que no habían alcanzado sabiduría, no lo entendían. Claro. Las palabras que él no hablaba era humana sabiduría, la sabiduría que él no hablaba. ¿Se entiende? Bien. Más hablamos sabiduría en misterio, dice Pablo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Acá aparece la palabra misterio, que cuando Pablo habla de misterio, habla de algo que estuvo velado y que sigue velado hasta que se revela. Y solamente Dios revela la sabiduría. Entonces, esta sabiduría estuvo velada durante toda la historia hasta que se manifestó en Jesucristo. Con la crucifixión de Jesucristo se reveló el propósito de Dios y esta sabiduría se manifiesta, o sea, se transmite por medio del Evangelio. Ahora, sigue siendo un misterio para aquellos que no la alcanzan a entender. Por eso dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 3, dice que por revelación me fue revelado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, y en Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, ese misterio que estuvo oculto hasta Jesucristo, ¿y cuál es el misterio? La cruz. Nadie podía entender cómo iba a Dios a... ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Qué era lo que el Mesías venía a hacer? Nadie lo entendía. Estaba oculto eso. Y la cruz, tan oculto está, tan misterioso es, que para los mismos judíos sigue siendo un tropiezo. Ahora, ese misterio, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Acá habla de que, dos cosas muy importantes, habla de la gloria nuestra, en contraposición a la gloria de los hombres. Recién habló de los príncipes de este siglo. Los príncipes de este siglo tienen gloria, una gloria perecedera, una gloria que pasa. Nosotros tenemos otra clase de gloria. Una gloria que ya comenzó, porque dice que esta gloria nos va llevando cada vez más a ser más parecido a Cristo. Vamos, dice, ¿cómo es? A ver si lo tengo acá el versículo. De gloria en gloria.
Sí, 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y claro, exactamente. Y esto también habla de que el plan de Dios es uno solo y siempre fue uno solo. Desde antes de la fundación del mundo fue el mismo plan y que se cumplió punto por punto y se va a cumplir hasta que el Señor venga. No hay una coma que se haya equivocado el Señor. Porque algunos entienden, y tiene mucho que ver, bueno, la visión, también la visión arminiana entiende un poco esto, que Dios, es como que cuando Adán pecó, Dios tuvo que solucionar ese problema. Claro. Claro. Entonces esto no es así. Tampoco hay un plan B cuando Cristo fue rechazado. No hay un plan B. Siempre todo esto estuvo bajo el propósito de Dios. Esto fue algo que Dios predestinó antes de la fundación del mundo. Y la gloria, o sea, vamos a alcanzar la gloria completa, bueno, obviamente cuando estemos con el Señor en su venida. A ver, Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice que está hablando de la sabiduría oculta, ¿no? Y el versículo 8 dice, esa sabiduría la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, obvio. Si Pilatos, si Herodes Agripa, si Anás y Caifás hubieran entendido que Él era el Señor de la gloria, jamás lo hubieran crucificado. Ellos eran los príncipes de este siglo, y los príncipes de este siglo siguen sin entender esta sabiduría, por eso siguen persiguiendo a los creyentes. Y Pablo, como siempre hace, fundamenta lo que él dice en el Antiguo Testamento. Él no trajo nada nuevo, él demuestra que esto ya estaba así antes. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está citando Isaías 64:4. Está haciendo fundamentando que lo que Dios preparó era algo que no se puede entender por medio de la sabiduría humana. Por eso dice, cosa que ojo ni oído, ni ojo no vio, ni oído oyó, nada que se pueda entender por medio de la percepción de los sentidos, ni siquiera por medio de la meditación, dice, ni han subido al corazón del hombre. Ningún hombre ha podido entenderlo, imaginarlo ni siquiera. Estas cosas que nadie pudo haber entendido por medio de los sentidos, por medio de su inteligencia, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo también lo hemos escuchado muchas veces fuera de contexto, Sí. con la promesa de que Dios va a algo Claro. que ni vos te imaginás, Claro. lo que Dios Y muchas profecías que te dijeron cosas que... ni vos te imaginás, Claro. ni tu corazón. Claro, Y bueno. en el versículo 10 dice que ya Dios le había revelado. Claro. Y otra cosa. Y estas cosas que ni ojo no vio ni oído yo, que Dios preparó de antemano, dice, ¿qué pasa? Versículo 10, porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
No hay manera de que nosotros tampoco lo entendemos por nuestra inteligencia, ni por nuestro sentido, solamente por el Espíritu. Las cosas que tienen que ver con la salvación. Claro, pero está hablando del Evangelio, no Claro, de otra cosa. no de otra cosa. Nosotros, por medio del Espíritu, entendemos que somos pecadores, por medio del Espíritu nos arrepentimos, por medio del Espíritu creemos, por medio del Espíritu nos santificamos. Todas estas cosas son las que Dios preparó para nosotros y que nunca se imaginó ninguna persona, ni ninguna no la entendió, porque no se pueden discernir fuera del Espíritu. El Señor Jesús, orando al Padre, en Mateo 11:25, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y a Simón, cuando él pregunta: ¿quién creen ustedes que soy yo? Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor, ¿qué le dice? Estas cosas no fue por tu inteligencia, Pedro, te las reveló el Padre que está en los cielos. Las cosas solamente son reveladas. El Padre, por medio del Espíritu, saca el velo. Eso quiere decir revelar. Entonces, cosas, fíjate las palabras que usan, ¿no? Son las cosas que Dios preparó para los que le aman. ¿Te suena algún versículo? Cosas para los que le aman. Romanos 8:28. Todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios. Bien. Vemos que la salvación, entonces, es una obra donde toda la Trinidad está comprometida. Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios el Padre es autor de la salvación, Dios Hijo, bueno, por medio de Él la lleva a cabo, la salvación, y Espíritu Santo es el que nos convence a los creyentes para que creamos. Así que dice: porque Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es el Espíritu omnipresente, omnisciente. Él está en todos lados, Él escudriña todas las cosas. Dice Hebreos 4:13: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Trinidad en pleno. Y dice que es el Espíritu que nos revela, dice, aún lo profundo, dice que el Espíritu, perdón, nos revela, no, escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, hay cosas que nunca vamos a llegar a entender, pero el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios, las conoce. Y Pablo dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Isaías decía: porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos, como de altos, ¿no? Como la diferencia que había entre la tierra y el cielo, bueno, esa es la diferencia que había entre los caminos de Dios y los nuestros. Y Pablo, para que entendamos lo que está diciendo de las profundidades de Dios, hace una analogía, que el Espíritu Santo conoce la profundidad de Dios, hace una analogía con nosotros. Y dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, ¿quién nos conoce mejor que nuestro Espíritu? Yo no sé los pensamientos de Ariel, no sé las intenciones, no sé los planes, pero él, o sea, su espíritu, que está hablando de su mente, él las conoce. ¿Quién la va a conocer mejor que él mismo, que su propio espíritu? Creemos que conocemos a las personas, pero conocemos poco de las personas. Pero esas personas sí se conocen. Y él usa esta analogía para decir, bueno, así como el espíritu del hombre conoce lo que está en el hombre, el Espíritu de Dios conoce lo que hay en Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Pero esto lo está diciendo con un propósito. ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué dice que ese espíritu que conoce lo profundo de Dios, que Él escudriña todas las cosas? Lo dice porque dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese espíritu que conoce lo profundo de Dios es el espíritu que tenemos nosotros. Sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, acá Pablo primero dice lo que no tenemos. ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos el espíritu del mundo. O sea, parece ciencia, o sea, parece historia del pasado, pero ustedes saben que hablan de que el cristiano puede estar endemoniado. Acá está diciendo, no tenemos ese espíritu. ¿Qué está hablando? ¿De qué espíritu está hablando? El espíritu del mundo. Fíjate lo que dice, bueno, hoy lo leímos, o lo mencioné, 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El espíritu del mundo es Satanás. ¿Y qué dice 1 Juan 4:4? ¿Lo sabes de memoria? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No hay manera de que ese espíritu esté en un cristiano. No hay manera. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otro tiempo también operó en vos, pero ahora está operando solamente en los hijos de desobediencia, no en los que están en Cristo. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, nos resucitó. Ya no tenemos nada que ver con el espíritu del mundo. Esto está recontra, súper claro. Entonces, ese espíritu gobierna a los que están en el mundo, no a los creyentes. Y también gobierna a los falsos maestros que tratan de dividir la iglesia. Fíjate, por ejemplo, 2 Corintios 11:13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿ministros de quién? De Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Son ministros de Satanás disfrazados de ministros de justicia. 1 Juan 4:1, en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, lo que mismo está diciendo Pablo. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y Judas, 1:18, dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Entonces, el
los incrédulos son los que están bajo el poder del maligno, el príncipe de este siglo, el espíritu del mundo opera en ellos. Y los falsos maestros, que tampoco son creyentes, que en realidad son ministros de Satanás, tampoco tienen el espíritu. Pero dice, lo que sí hemos recibido nosotros es el espíritu que proviene de Dios. Ese espíritu que escudriña todo, aún lo profundo de Dios, es el que hemos recibido. ¿Con qué propósito? Para que entendamos lo que Dios nos ha concedido. Por medio del espíritu de lo que hacemos hoy. Entendemos lo que Dios nos dio. Salvación, vida eterna. Todos los regalos que tienen que ver, que vienen a nosotros a través de haber creído el Evangelio, de haber creído en el Señor Jesús. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, inmediatamente, o sea, cuando Él viene a morar el Espíritu, es que nosotros somos seres espirituales, porque tenemos el Espíritu. O sea, al instante de donde vos recibiste el Espíritu Santo, te convertiste en espiritual. No tuviste que esperar un proceso. A partir de ahí sos una persona espiritual. Y empezás a entender, porque es el Espíritu el que te lo muestra, las cosas espirituales. Lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, Pablo vuelve a recalcar que él no habla, ni él ni sus colaboradores, hablaba cosas enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, las que dicta el Espíritu, está diciendo. Acomodando, dice, lo espiritual a lo espiritual. Te voy a leer otras traducciones para que lo entiendas mejor. La Diosa habla hoy y dice, así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. O sea, lo que está diciendo ahora, que tenemos, cuando vos tenés el Espíritu, el predicador te habla de cosas espirituales, en términos espirituales, y vos como sos espiritual, las recibís. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. La NBI dice, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. La Biblia de las Américas dice, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, por eso dice, hablamos sabiduría para los que entienden sabiduría, para los que han alcanzado madurez. Entonces, las cosas que para otros son una locura, como nosotros somos espirituales, las entendemos. ¿Se entiende? Pero, dice, esto no ocurre lo mismo con el hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay una incapacidad absoluta, no hay manera de que él lo entienda. Es un misterio para él. Y como no lo puede entender, es una estupidez. Está incapacitado totalmente. Y cuando dice hombre natural, en el original, en el griego, dice hombre no espiritual. El no espiritual no puede entenderlo porque se discierne espiritualmente. Entonces, cuando vos le vas a hablar cosas espirituales a una persona que no es espiritual, esto quiere decir que él vive en este mundo concreto y práctico y totalmente imbuido, metido en el presente, y vos le vas a hablar de cosas como salvación de vida eterna, le vas a hablar de pecado, y él va a decir, qué locura, ¿por qué voy a dejar de pecar? Comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿o no? Entonces para él, claro, no tiene sentido lo que uno le dice. Entonces suena a locura. Lo que a veces nos confundimos y vemos a una persona, un incrédulo, y es una persona que nos asombra por su moral, por ejemplo.
y decimos, este tipo no se puede ir al infierno. ¿O no? ¿No te ha pasado? Es más moral que yo, es recontra recto. No tiene, no sé, no le veo ninguna tacha. Bueno, pero no es el problema de cómo se porta. El problema es de lo que es. Él no tiene el espíritu y no puede discernir las cosas del espíritu. Entonces no hay manera de que esa persona alcance salvación, porque si no sería por obras. Él está muerto, aunque sea una persona intachable en su moral. O sea, siempre va, nunca nadie perfecto, ¿no? Pero aunque parezca una persona muy recta, bueno, no tiene el Espíritu Santo y eso hace la diferencia. Él nunca va a entender las cosas espirituales. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual, está diciendo, tiene otra perspectiva del asunto. Él puede ver las cosas de otra manera. Dice Efesios, él está sentado en lugares celestiales, él ve las cosas con la óptica celestial. Entonces, él puede juzgar las cosas de otra manera, pero él no puede ser juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque la única vara con la que se puede medir a un creyente es por la palabra. Y nunca un no creyente te va a medir por esa vara. Entonces, él no es juzgado de nadie. Y para que lo entendamos, dice Pablo que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Juan dice en 1 Juan 2:20 que vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por eso tenemos capacidad de discernir. Ahora, acordate que dice que tenemos el Espíritu, el Espíritu que escudriña lo profundo de Dios. Y Pablo dice, ahora, él dice que no podemos ser juzgados de nadie. Y vos decís, ¿qué significa eso? ¿Cómo que no nos pueden juzgar? Y acá Pablo entonces utiliza otra analogía y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Otra vez está citando el Antiguo Testamento. Y estas dos preguntas, o sea, si yo te pregunto, ¿quién conoció la mente del Señor? Bueno, está hablando de una persona, no me digas el Espíritu Santo. Nadie, ¿no es cierto? ¿Quién le va a instruir? Nadie. ¿Quién le puede enseñar algo al Señor? Nadie. Bueno, así como nadie puede juzgar a Dios, de aquí que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu de Dios que nos da la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Que somos tan inteligentes y que tenemos tanto discernimiento como Cristo? No. Está diciendo que nosotros, por medio de su Espíritu, ahora tenemos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una mente y un mismo sentir. A ver, nosotros vivimos, ahora que tenemos el Espíritu Santo, buscando la voluntad de Dios. Nosotros vivimos, ahora que tenemos el Espíritu Santo, queriendo darle gloria. Ahora nosotros oramos pidiendo que su nombre sea santificado, que venga su reino, que se haga su voluntad. Eso nos muestra que nosotros tenemos la misma manera de pensar que Cristo Jesús. Entonces, nadie nos puede juzgar a nosotros, ninguna persona que no tiene el Espíritu puede juzgarnos porque no lo entiende eso. Pero nosotros, como personas espirituales, sí lo podemos entender y sí podemos juzgar al mundo, pero el mundo no nos puede juzgar a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu. Y así termina el capítulo 2.